¿Es o no es la embajada territorio de México? No es un territorio de México. Creo que esta idea, como lo platicamos en algún momento, es seguramente esparcida o causada por los Simpsons. Oye, G.I. Joe, tu letrero está mal. Estamos en Australia. Señor, la embajada se considera suelo norteamericano, señor. ¿En serio? Mira, muchacho, estoy en Australia. Ahora en Estados Unidos. Australia, Estados. Ya entendí, Australia, papá. Estados. Australia, Estados. Homero, Australia, vámonos. Estados. Australia, Estados. ¡Au! En Norteamérica no toleramos estupideces, señor. Algún episodio donde Homero cree que está en un momento en Australia, otro en Estados Unidos, pero no, el territorio de Estados Unidos, de México, está muy claramente definido en la Constitución y pues, evidentemente no incluye las embajadas. Sería absurdo incluso pensar que el INEGI se tiene que poner a hacer la cuenta de cuántos metros cuadrados tiene cada embajada de México en todos los países y aparte restar la de los países que tienen embajada en México. Entonces, y bueno, aparte ya yéndonos a lo jurídico, al menos desde el derecho internacional, el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece simplemente que hay una inviolabilidad de los locales en que ocupa la embajada respecto del país que recibe a esta embajada. Por lo tanto, no es una cuestión de que no se pueda ingresar debido a que es un territorio sobre el cual ejerce soberanía México, sino simplemente es una protección, una especie como de inmunidad que brinda el derecho internacional a las embajadas para precisamente puedan realizar pues, las funciones que llevan a cabo, entre las cuales incluso se incluye el considerar el brindar asilo a alguna persona. Ok, entonces Ecuador no invadió México. No va a haber. No hay una invasión. Eso incluso ya habría empezado la guerra por sí mismo. Hay mucha gente en Twitter que anda diciendo, no, vámonos a la guerra, pero pues bajo esa lógica de que es un territorio de México ya se habría empezado la guerra y no tiene nada que ver realmente una cuestión de soberanía estatal con la embajada y la protección que se le brinda. Pero México podía o no podía darle asilo a una persona como Glass, que es un ex vicepresidente que ha sido acusado y ha sido pues, sentenciado por temas de corrupción y enfrenta nuevas acusaciones. ¿Se podía dar este asilo? Mira, para ver esto hay que primero tener en cuenta qué es lo que dice la Convención sobre Asilo Diplomático. Se ha citado bastante el artículo tercero que justo señala que no se le puede dar asilo a una persona que está siendo perseguida de manera regular conforme al debido proceso por delitos considerados así por el Estado que lo persigue. Sin embargo, el artículo cuarto de la misma disposición establece que es derecho del Estado que va a garantizar el asilo el tener esta consideración. Eh, la cuestión aquí es que no importa realmente si la persona cometió o no el delito, y esto hablando de cualquier persona. Tampoco importa incluso la magnitud de estos delitos. Aquí lo importante es simplemente que se encuentre en las instalaciones del Estado al que se le solicita el asilo y que éste, como tal, pues haga la valoración, la cual es completamente independiente y pues no está sujeta al consentimiento o a la aprobación del Estado respecto del cual se le está brindando el asilo. Un ejemplo tal vez muy conocido, si no es que el más, recientemente al menos, es el de Julian Assange precisamente, el cual, pues, la conducta que él realizó, la filtración de todos los documentos, sí constituía un delito conforme a la ley de Estados Unidos y fue el mismo Estado de Ecuador quien buscó la manera de brindarle el asilo. Ahí el problema fue que Reino Unido, que es en donde estaba la Embajada de Ecuador, donde fue Julian Assange, no es parte de estas convenciones sobre asilo, las cuales tienen un alcance meramente regional, específicamente Latinoamérica. En el caso de Ecuador y México sí existe esta vinculatoriedad por parte de las convenciones, por lo que en realidad México está en su derecho de considerar el brindarle el asilo a esta persona, sin importar como tal el tema de fondo desde el derecho penal ecuatoriano. Entonces, realmente es tal vez es una desviación tal vez del tema central como tal, o
que es la inviolabilidad de los locales de la embajada, pero sobre todo es una mala aplicación desde una perspectiva de derecho internacional de estas convenciones, debido a que el centro no es como tal el derecho penal de Ecuador, sino las consideraciones que pueda realizar México respecto de este tema. Una vez que Glass había entrado a la embajada de México, Ecuador ya no podía hacer nada. Pues básicamente no, digo, podía no brindar el salvoconducto e incluso romper ellos directamente las relaciones diplomáticas con México, pero al menos no, el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es muy claro en el sentido de que solo con el consentimiento del jefe de la misión que pueden ingresar a estas instalaciones. En ese caso, podrían simplemente no brindar el salvoconducto y pues el señor Glass tener que vivir ahí pues el tiempo que sea necesario hasta que se brinde el salvoconducto, que realicen alguna acción, alguna otra acción México, ¿no? Más allá del marco normativo internacional incluso, porque estas misiones y estas operaciones para sacar a personas de un país son ilegales y no hay consentimiento por parte del Estado receptor de que ingresen precisamente tanto funcionarios como cualquier medio de transporte que pues, no esté autorizado para realizar tal traslado de la persona. ¿Y qué opinas de la reacción de México de cortar las relaciones diplomáticas? Mira, yo creo que está dentro del marco legal. Incluso te voy a decir algo, si nos vamos un poquito antes, el hecho de declarar persona non grata a la embajadora de México en Ecuador está dentro del marco legal. Podríamos tal vez hacer un análisis más allá de lo jurídico, de si era conveniente o no, pero está completamente en su derecho. Ecuador no afectaba para nada la solución pacífica de controversias, que creo que es un punto súper importante en este momento para las relaciones entre México y Ecuador. Y pues en ese sentido, también México está en su derecho de romper las relaciones diplomáticas, aparte por una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Incluso los estados más moderados que han expresado su opinión de manera más moderada respecto de este tema, no le han dado la razón a Ecuador ni han justificado de ninguna manera el ingreso a la Embajada de México. En ese sentido, pues bueno, yo creo que es una reacción congruente por parte del gobierno mexicano, más allá de todos los temas previos, ¿no? De si de quién haya empezado la disputa, las declaraciones incluso del presidente, que más allá de ser imprudentes, innecesarias, irrespetuosas, pues bueno, como tal no afectaba ningún principio de derecho internacional, cosa que sí pasó con el ingreso a la embajada, ¿no? Y en ese sentido creo que la reacción fue incluso proporcionada a la violación como tal que se realizó. ¿Y crees que México vaya, o sea, puede hacer algo más México además de romper relaciones? Sí, y de hecho, bueno, es algo que señaló como tal la secretaria de Relaciones Exteriores, que es el llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Aquí hay unos temas técnicos que tal vez sean interesantes y que son muy importantes que tome en cuenta, obviamente, la Cancillería, que es cuál es la base de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. La violación como tal fue a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y seguramente por ahí se pueden analizar también las convenciones sobre asilo. La cuestión es que ninguna de estas dos convenciones tiene un artículo o alguna disposición que diga la Corte Internacional de Justicia podrá conocer de disputas en torno a la interpretación o aplicación de estas convenciones. Entonces, la base de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es el consentimiento de los estados. Esto no implica que haya que preguntarle caso por caso a los estados si quieren ser juzgados o no, sino más bien encontrar si hay algún instrumento que los estados previamente hayan ratificado o por medio del cual hayan aceptado que la Corte Internacional de Justicia conozca respecto de la controversia en cuestión. En este caso particular, bueno, habría dos opciones más o menos visibles que no se cumplen en este caso. La primera, como dije, es la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, que tiene un protocolo adicional, el cual le da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia,
que solo ha ratificado Ecuador y no México. La otra opción es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que establece en el artículo 36, párrafo 2, la posibilidad de que los estados acepten ipso facto y para todos los casos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Solo México ha hecho esta declaración, Ecuador no, por lo cual no se puede aplicar este artículo, además de que la misma declaración de México establece que acepta la obligación solo respecto de aquellos estados que también hayan aceptado la obligación de someterse a la Corte Internacional de Justicia a través del 36.2 del Estatuto. Como Ecuador no, pues bueno, la simple declaración de México ya limita en el sentido la jurisdicción de la Corte. Acá el instrumento importante que se debe de tener muy en cuenta es el llamado Pacto de Bogotá, que ha sido muy utilizado en fechas recientes por varios países de la región para poder someter a la Corte Internacional de Justicia cualquier tipo de controversia de derecho internacional. Tanto México como Ecuador son parte de este tratado. Al ser tan amplio el reconocimiento de jurisdicción por parte de la Corte, se pueden alegar violaciones tanto a los tratados internacionales como a la costumbre internacional. Es importante esto porque incluso si llegara a haber alguna reserva o si llegara a haber alguna disposición sobre la cual Ecuador ha hecho alguna declaración interpretativa o algo que limite la aplicación del derecho por parte de México, también se puede recurrir a la costumbre internacional. Y esto, como te decía, no es solamente dirigido al tema de la embajada, sino al mismo derecho relativo al asilo. Si tenemos esta base de la jurisdicción, que como digo, es muy amplia en cuanto a la sustancia sobre la cual puede conocer la Corte Internacional de Justicia, se puede incluso también abordar temas relativos al asilo, si Ecuador tenía una obligación o no de brindar el salvoconducto para sacar al señor Glass de Ecuador. E incluso también Ecuador, al momento de que México someta el caso a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, podría ser una especie de contraargumentos, una contrademanda, en la cual diga, ok, pero México está garantizando el asilo a una persona que pues, no cumple con estos estándares. Y si bien conforme a la convención podría decirse que México tiene ese derecho, habría que analizar conforme a la costumbre internacional, ¿no? Entonces, este caso lo interesante va a ser qué tan hábiles son las respectivas cancillerías para poder presentar los argumentos y las preocupaciones que ambos ya han manifestado a través de sus comunicados oficiales respecto del asunto completo. Incluso podría Ecuador presentar también argumentos sobre las declaraciones del presidente de México, si considera que se cumplen con los estándares de derecho internacional o si tiene alguna argumentación respecto de intervención tal vez en asuntos internos, también podría presentar ese tipo de cuestiones. Entonces, pues bueno, aquí la clave, como comento, es tener muy en cuenta que es el Pacto de Bogotá el que va a permitir que el asunto pueda llegar a la Corte Internacional de Justicia y no va a estar limitado solamente al tema de la embajada. Los estados pueden llegar a presentar los argumentos que quieran, si así lo consideran necesario y si creen tener los suficientes argumentos sólidos para poder llevar a cabo pues bueno, esta argumentación frente a la Corte. Oye, y o sea, sobre este tema que mencionabas de las declaraciones del presidente, bueno, o sea, es altamente probable que estemos hablando de que no está cumpliendo con estos pilares de la política exterior mexicana, de no injerencia, ¿no? En asuntos de otros países, pero entonces a nivel internacional podría Ecuador utilizarlo como argumento. Ecuador puede presentar un argumento en sentido por la base de la jurisdicción, que es el Pacto de Bogotá y que es una cuestión adjetiva. Ahora, yéndonos a la sustancia, al fondo como tal, la Corte Internacional de Justicia ha conocido muy pocos casos de intervención en asuntos internos. Específicamente, el caso más pues, conocido o el que es la principal referencia es el de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua de 1986. Este caso implicaba no solamente
el uso de la fuerza directa por parte de Estados Unidos en algún momento, sino también una campaña de propaganda orquestada por la CIA a través de enviar panfletos a grupos guerrilleros, los contras que estaban precisamente pues, en disputa con el gobierno de Nicaragua en ese momento, y incluso entrenamiento y un montón de actividades que ya implicaban operaciones directamente dentro del Estado. Acá lo interesante será ver, porque el comunicado de Ecuador hace referencia a la violación a este principio, ¿no? Entonces acá lo interesante es ver qué argumentos presenta Ecuador en su momento para tratar de hacer pues más amplio este estándar y la protección de la no intervención, para ver si incluye, pues bueno, el tipo de declaraciones que hizo el presidente. Entonces, como te digo, si hay una posibilidad, al menos porque se cumplen con los requisitos procesales para presentar estos argumentos. La cuestión será ver si hay el suficiente fondo por parte de Ecuador para poder argumentar como tal estas violaciones. De lo que hay previamente en la Corte Internacional de Justicia, no parece que se cumpla con este estándar. Incluso yéndonos también a situaciones que se han presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas, también es regularmente en un contexto en el que ya hay un conflicto armado directamente entre los estados, que hay alegaciones o ciertas declaraciones respecto de este principio. Entonces, como te digo, sí se podría hacer, aunque sí se ve un poco difícil, al menos desde lo que ya se ha resuelto previamente en este foro. Y ya para terminar, a ver, ya veremos qué es lo que pasa en la corte. De entrada ya tenemos relaciones rotas, no vamos a ir a la guerra, gracias a Dios. Pero ¿deben los mexicanos en Ecuador o los ecuatorianos en México, particularmente a partir de ciertas ideas que incluso hemos visto en políticos y aspirantes en redes sociales y demás, deben de preocuparse por algo de esta situación? ¿Hay implicaciones para la gente común y corriente, sobre todo de un país viviendo en el otro, o no? Pues bueno, principalmente cuestiones migratorias seguramente, pero no en el sentido de que los vayan a quitar sus propiedades o los vayan a deportar ipso facto. En situaciones en las que ha habido rompimientos de relaciones diplomáticas, incluso en el contexto de un conflicto armado como tal, pensemos por ejemplo en el conflicto de las Malvinas o de las Falkland Islands, para que no se enoje ninguno de los dos bandos respecto del nombre. El rompimiento de estas relaciones entre Argentina y Reino Unido conllevó que ambos países nombraran a otro estado para que velara precisamente por los intereses tanto diplomáticos como consulares del estado en cuestión en el otro país, ¿no? Reino Unido nombró a Suiza y Argentina nombró a Brasil, y de esta manera se siguieron al menos estas cuestiones pues, más administrativas y de defensa consular. Ujú. ¿Perdón? Sí, consulares, ajá. Sí, sí, exacto. De esa manera se puede continuar con esta normalidad para que en la medida de lo posible pues no se extienda a los demás, a los ciudadanos y a los nacionales, pues este conflicto que es directamente entre estados. Acá, digo, la cuestión sería solamente que pues literal alguien recurra a alguna medida completamente contraria a derecho internacional y quiera extender este conflicto directamente hacia los nacionales. Yo en lo particular no creo que suceda, lo veo muy difícil y tal vez en contextos pues muy concretos ha llegado a pasar, pero pues al menos por ahora simplemente es estar al pendiente de quiénes van a ser estos países con los cuales México y Ecuador puedan llegar a continuar con estas labores que realizan los respectivos consulados. Buenísimo. Pues bueno, gracias, Genaro. Muchas Ahí gracias, Juanjo.